Hoy vamos a presentar los principios del comercio internacional desde la óptica del sistema multilateral de la Organización Mundial del Comercio. Para ello, hemos puesto en la presentación, hemos descrito los principales principios, los pilares del comercio internacional. El primero de ellos es la no discriminación, el trato más libre, la consolidación de aranceles, el fomento de una competencia leal. Si siguen el sentido de los círculos, de los globos, van a ver, por último, el fomento del desarrollo y de la reforma económica. Hay que comenzar a decir que la Organización Mundial del Comercio es, por un lado, una institución y por otro un sistema de reglas. Es una institución conformada por 164 países y es un sistema de reglas que abarca temas como el intercambio de mercancías, la prestación de servicios, política agropecuaria, normativa de aeronaves civiles, propiedad intelectual, es decir, todos los temas vinculados al comercio internacional. Venezuela forma parte de la Organización Mundial del Comercio desde el 1 de enero del año 1995. Al adherirse a la Organización Mundial del Comercio, absorbimos o resulta obligatoria la aplicación del sistema de reglas en nuestro país, sistema de reglas que aplican todos los países miembros. Consiste en un sistema de reglas tan amplio como acabamos de detallar y de forma unitaria o uniforme aplicada por todos los países miembros. El objetivo de la Organización Mundial del Comercio y de los principios sobre los cuales se fundamentan las reglas es liberalizar el comercio y abrir los mercados para incrementar el intercambio de bienes y de servicio entre los países. ¿Qué se entiende por liberalizar? Liberalizar consiste en remover todos aquellos obstáculos, barreras o dificultades que consistan en normativa o en políticas administrativas que aplican los países para impedir el ingreso de productos importados en sus territorios. Precisamente la normativa de la OMC tiene por finalidad hacer el comercio internacional más libre, más fluido, de modo que el intercambio de mercancía entre los países pueda crecer. Esto bajo la premisa que el intercambio comercial genera bienestar y riqueza para los países y hace más accesible los bienes que ciertos países no puedan producir, pues entonces lo pueden importar. En este sentido, comencemos por explicar el principio de la no discriminación. Este principio está conformado a su vez por dos nociones fundamentales y básicas. La primera de ellas es la nación más favorecida y la segunda es el trato nacional. La primera de ellas, la nación más favorecida, consiste en que si un país concede una ventaja especial a un socio comercial, tiene que hacerla extensiva a los 164 países que conforman la OMC. Es decir, no se pueden otorgar ventajas especiales a un país de forma discriminatoria respecto de otros. Tienen que aplicarse políticas uniformes, igualitarias a todas las naciones. El trato nacional consiste en un trato igualitario para los nacionales y los extranjeros. Es decir, las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir un trato igualitario. Poniendo por caso Venezuela, si se importa un bien en Venezuela, una vez que se nacionaliza en aduanas esos bienes, puede ser un celular, por decir de alguna manera, debe recibir un trato igualitario a el trato que se le da al producto hecho en Venezuela.
claro, acá no se producen celulares, pudiéramos poner por caso un producto plástico, en donde sí existe una competencia entre una importación de un producto plástico versus el producto plástico fabricado en Venezuela. Una vez que se nacionaliza, el trato tiene que ser exactamente igual. No puedo favorecer al bien nacional respecto del importado, y viceversa, tampoco puedo darle ventajas, tratamientos preferenciales al producto importado en discriminación o en detrimento del producto venezolano. El segundo de los principios es el trato más libre. Consiste en la reducción de los obstáculos al comercio mediante negociaciones. A lo largo de las diversas rondas de negociaciones que se ha celebrado en los años, mediante los cuales los países han negociado estas reglas de comercio, se ha acordado que todas aquellas trabas burocráticas, medidas administrativas, que se constituían en obstáculos al momento de nacionalizar un bien importado, que los países le asignaran un número y fueran convertidas en aranceles. Los aranceles son, en pocas palabras, los derechos de importación que aplica cada uno de los países. La intención es dotar el sistema de comercio de reglas transparentes que se notifican a la OMC y que pueda ser conocida por el resto de las naciones. En eso consiste la reducción de obstáculos al comercio y hacer del comercio una práctica mucho más libre. Por otro lado está el principio de la consolidación de los aranceles, mediante los cuales los países convienen en abrir sus mercados de mercancías y servicios mediante la consolidación de sus compromisos. Para las mercancías, las consolidaciones consisten o equivalen a los límites máximos de los tipos arancelarios. Los países entonces van a notificar a la OMC cuál es el arancel más alto que puedan aplicar, y de ese modo otros países que desean hacer negocios en esos territorios pueden anticipar el costo de colocar un producto en dichos mercados. En el comercio internacional se persigue a través de las reglas que los países hagan negocios de manera leal, y por eso lo que son conocidas como prácticas desleales, principalmente el dumping y los subsidios o subvenciones, son perseguidas por las reglas de la OMC y son sujetos de medidas correctivas. Cuando hablamos del dumping, tenemos que definir esta práctica como la discriminación de precios internacionales que se verifica con la introducción de bienes para su comercialización o consumo en el mercado nacional a un precio inferior al precio de venta en el mercado de origen o de exportación. Si observamos la presentación, hay una gráfica mediante la cual se intenta explicar de una manera clara en qué consiste el dumping. Pongamos por caso, si tenemos en el globo que está debajo y a la derecha el país receptor de una exportación, que en este caso puede ser Venezuela. Volvamos al caso de los productos plásticos. Hablemos de una vajilla de plástico que es importada en Venezuela, y en Venezuela hay un productor nacional de vajillas de plástico. Existe un producto similar y competidor. Si el productor venezolano se ve afectado por un producto de plástico mediante el cual se haga dumping, va a sufrir de un perjuicio en toda su producción, en todas sus variables económicas, a través de esa práctica de discriminación. ¿En qué consiste el dumping en concreto? Asumamos que en China una vajilla de productos plásticos cuesta $100 y es exportada a Venezuela a un precio de $70. Allí hay una discriminación de precio entre el valor de ese producto en su mercado de origen, es decir, donde es fabricado, que es China, versus el
valor al cual se comercializa en un mercado de exportación, en este caso un mercado de destino como puede ser Venezuela. Esa discriminación de precios tiene un efecto pernicioso, perjudicial para el productor venezolano, porque el consumidor va a preferir comprar el producto chino mucho más económico que el producto nacional. En esto consiste la práctica desleal y como tal es sujeta de medidas correctivas que están previstas en el sistema de reglas de la OMC. Otra práctica desleal es el subsidio o subvenciones, que consiste en una contribución financiera o alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios otorgadas por los gobiernos o cualquier organismo público a través del cual se otorga un beneficio a determinadas empresas o ramas de la producción en perjuicio de otras. En concreto, ¿en qué consiste el subsidio? Vayamos a la gráfica mediante la cual se explica esta práctica desleal. Si observamos el globo del lado izquierdo, imaginemos que en un país de origen o de exportación existe un fabricante, hablemos en este caso de vinos tintos, de vinos, productos llamados vino. Si ponemos por caso Europa, hablemos de España. Si en España se fabrican vinos de muy buena calidad, vinos tintos, pero que son beneficiados con una ayuda del Estado español, del gobierno español, de modo que el productor del vino de La Rioja es beneficiado por el gobierno español, que le inyecta recursos o le exonera el pago de los impuestos. Ese productor va a poder vender ese vino en un mercado de exportación, por decir algo, en Venezuela, a un precio inferior al cual su estructura de costos podría implicar un valor, por decir algo. Si la producción de ese vino cuesta $20 una botella a través de la ayuda gubernamental, termina costándole $8, va a poder discriminar hacia un mercado de exportación. Y asumiendo que en Venezuela la producción de vinos pomar sea un producto directamente competidor, va a sufrir un perjuicio, porque el consumidor va a preferir comprar un vino de muy buena calidad a un precio muy bajo, producto de esa práctica desleal, porque el vino chileno está siendo beneficiado a través de una ayuda gubernamental del Estado español. Bueno, esta práctica perniciosa, que genera un perjuicio para el productor venezolano, es conocida como una práctica desleal, precisamente porque esa competitividad en precio no es producto de que el productor haya mejorado sus indicadores productivos, sino que simplemente es una ventaja a nivel de discriminación de precios superflua, producto de una ayuda gubernamental en el caso de los subsidios. Y en el caso del dumping que explicamos anteriormente, ya no es a través de una ayuda del Estado o de los gobiernos, sino que es a través de un sacrificio económico que hace el productor privado para discriminar precios y poner en práctica el dumping. Ambas prácticas son consideradas desleales por esta misma circunstancia. La discriminación del precio no es porque el productor sea más competitivo, sino porque sencillamente está siendo beneficiado en un caso por el gobierno, en otro caso haciendo un sacrificio, en el caso del dumping, simplemente para penetrar un mercado o abarcar un mercado, posicionarse en un mercado, en el caso del dumping. Otro de los principios importantes es el fomento del desarrollo y de la reforma económica. Consiste en una consideración especial a los niveles de desarrollo de los países. No es igual comparar un país desarrollado con un país en desarrollo o un país menos adelantado. Estos últimos necesitan mayores flexibilidades para adaptarse al comercio internacional y a las exigencias que imponen el sistema de reglas de la Organización Mundial del Comercio, poniendo por caso los aranceles, entendidas estas como una medida de protección a los productores nacionales respecto a los productos importados. Estos niveles arancelarios, que son los derechos en aduanas que se perciben o que deben pagar las importaciones, existe un programa para ir rebajando esas tarifas.
En el caso de los países menos adelantados y en desarrollo, estos programas de disminución son más largos y los porcentajes de disminución son mucho más cortos, de manera que entre tanto se van disminuyendo los aranceles, las producciones nacionales, los productores, fabricantes nacionales de estos países puedan ir desarrollando estrategias competitivas que le permitan afrontar la competencia internacional. A través de esta breve explicación de los principios del comercio internacional se ha pretendido hacer un esbozo sencillo, resumido, de los fundamentos del sistema internacional del comercio.